Un saludo a todos los usuarios de YouTube. Mi nombre es José Ramírez, pertenezco a la Escuela Politécnica Nacional, a la Facultad de Ciencias, la carrera de Física. En esta ocasión les voy a presentar los campos eléctricos de potencial escalar con condiciones de frontera. Vamos a utilizar las constantes que vimos en los anteriores videos. También vamos a ver las condiciones de frontera, las condiciones de Bohr, cuestiones de Maxwell en la frontera, el campo eléctrico a partir del potencial escalar. Veremos un ejemplo y un caso particular, en este caso donde existe una carga superficial en la frontera. Las constantes utilizadas son las mismas en el sistema internacional y el sistema gaussiano, las mismas que hemos utilizado en los anteriores videos, que se usan comúnmente en electrodinámica. Entonces, la necesidad de estudiar las condiciones de frontera es cuando, por ejemplo, aquí tenemos un campo eléctrico que está atravesando una placa. Usualmente este campo eléctrico tiene la misma dirección cuando ingresa que cuando sale. Sin embargo, aquí vemos que tiene otra dirección y es otro campo eléctrico, otra magnitud y otra dirección. Entonces vamos a ver cómo lo podemos estudiar. En este caso, en esta placa, visto de una vista frontal, aquí tenemos una densidad de carga superficial. De igual manera, el campo eléctrico entra y sale con otra dirección distinta. Y aquí nosotros vemos que en las ecuaciones de Maxwell, este campo eléctrico es potencial, es decir, originado por cargas, y en este caso las cargas, como habíamos visto en la ley de Gauss, las cargas positivas actúan como fuentes y las negativas como los sumideros del campo eléctrico. Este campo converge a todo el espacio. Además, vemos que si hacemos en su forma diferencial, en su forma integral, vemos que el campo eléctrico, este campo vectorial, alrededor de una superficie gaussiana S, vemos que es relacionado con la carga contenida en dicha superficie. La carga total engloba todo este volumen dentro de la superficie. Lo habíamos visto en las leyes de Gauss. Aquí nosotros vemos que la densidad de carga superficial está aquí. Es decir, nosotros hemos tomado una superficie gaussiana cilíndrica cerrada y nosotros obtenemos esta figura de aquí. Mismo campo eléctrico 1 y 2. El diferencial de superficie a exteriores, normales exteriores hacia afuera. Lo que queremos hacer es ver qué ocurre cuando nosotros proyectamos el campo eléctrico en la dirección normal, y de aquí vamos a deducir la condición de Bohr. En este caso, si nosotros proyectamos el campo eléctrico E1 sobre la normal, vamos a tener el producto punto, el vector proyección de este vector. Es decir, el ds1 es la magnitud de s, la dirección n1. Igualmente con n2 y ds. Y aquí nosotros tenemos, en efecto, la densidad de carga superficial. Debido a que nosotros, al tomar la integral de la superficie, vamos a tener que, estamos trabajando en la misma superficie, entonces se cancela. En este caso nos queda simplemente por notación, EN1 es la proyección del campo eléctrico en la dirección normal, igualmente con EN2, y de aquí vemos que tenemos la condición de Bohr para las superficies que tengan una frontera, una densidad de carga superficial, la frontera nula. Si es que, no nula, si es que es nula esta densidad de carga superficial, vemos que existe una continuidad del campo eléctrico en esta superficie que nosotros hemos hablado, que era lo que pasaba usualmente. Pero aquí vemos que, por lo general, cuando tenemos condiciones de frontera, no va a ser nula. Correcto, entonces, al analizar el rotacional del campo eléctrico, es decir, asociado a su circulación, vemos que es nulo en un contorno cerrado. Podemos ver igualmente el campo eléctrico y el campo eléctrico 1 y 2 en este contorno S. Ok, entonces aquí vemos que el campo eléctrico en la dirección tangencial, haciendo el mismo procedimiento,
al cual nosotros hemos hecho para el campo eléctrico en la dirección normal, vemos que existe una continuidad en el campo eléctrico tangencial, a pesar de que hay una densidad de carga superficial. Debido a que en estas condiciones los campos eléctricos tangentes a la frontera siempre son iguales. Ahora el campo eléctrico a partir del potencial escalar, esto ya lo vimos en el video de las ecuaciones de Maxwell. Nosotros vemos que al hacer la circulación entre 1 y 2, vemos que la circulación de este campo eléctrico tiende a ser cero cuando nos acerquemos a la densidad a este punto en el cual nosotros tenemos la densidad de carga superficial. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos una densidad de carga superficial, existe una continuidad del potencial escalar, el potencial eléctrico, independiente de las cargas eléctricas en la frontera. Siempre va a existir esa continuidad. Aquí nosotros tenemos un ejemplo en el cual tenemos una superficie gaussiana cerrada, en este caso una esfera, diferencial de superficie. Nosotros vamos a calcular cuál es el campo eléctrico al interior y al exterior, 1 y 2. Aquí nosotros podemos ver que esta densidad de carga volumétrica es directamente proporcional al radio, a la distancia radial, hasta que lleguemos al borde de la esfera. Entonces el campo eléctrico por la ley de Gauss, aquí tenemos la carga encerrada, y este 4pi r cuadrado simplemente es el resultado de la integral de superficie de la esfera, porque debido a la ley de Gauss, el campo eléctrico es radial y el diferencial de superficie es radial. Entonces son paralelos, sale de la integral y simplemente hacemos la integral de superficie. Para afuera de la esfera, nosotros vemos que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, es decir, se comporta con una carga puntual, y al interior, como podemos ver, de igual manera, determinando el campo eléctrico de la misma manera, vemos que es directamente proporcional a la distancia al cuadrado. Esto para una densidad de carga que es directamente proporcional al radio. Es decir, aquí tenemos el resumen al interior de la esfera y al exterior de la esfera un campo eléctrico, que va a depender de la distancia radial. Vemos que en la frontera los campos eléctricos son iguales. Es decir, tomando las condiciones de Bohr, en la componente normal, el componente normal exterior, vemos que en este caso existe una continuidad del campo eléctrico, la componente normal. Si hacemos relación a lo que hemos visto, simplemente es que la densidad de carga superficial es nula. No hay una densidad de carga superficial en la frontera. Entonces, eso es lo que nosotros podemos tener. Por ejemplo, tenemos que poner este caso en el cual existe una densidad de carga superficial en la frontera, ubicada a una distancia de un delta muy chiquito, una distancia muy pequeña, r menos r. Minúscula la distancia radial menos r el radio de la esfera. Entonces, aquí va a existir un salto, va a existir una discontinuidad al graficar la densidad de carga volumétrica en función del radio. No va a ser como cuando nosotros tenemos el campo eléctrico para una densidad de carga conocida, como habíamos visto en el segundo video. Entonces aquí nosotros teníamos una continuidad, es decir, aquí tenemos para R más y R menos, siempre va a haber una continuidad. Sin embargo, aquí existe un salto brusco, si es que nosotros venimos teniendo una continuidad, pero hay una densidad de carga superficial, va a haber un cambio brusco, es decir, una discontinuidad, y para esto utilizaremos lo que se ha visto inicialmente, las condiciones de Bohr, en la cual los campos eléctricos en la dirección tangencial siempre van a ser iguales, y los campos eléctricos en la dirección normal va a ser igual a la densidad de carga superficial que esté ubicada en la frontera con la respectiva constante. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.